Mi esperanza está en Dios hasta el final. Y dentro de los temas que el Señor nos ha invitado a reflexionar está el de este mes. Y es una pregunta. La pregunta es: ¿estoy equipado para enfrentar la vida? ¿Estoy equipado para enfrentar la vida? Por eso el título del mensaje hoy es Vivir ahora que he nacido. Vivir ahora que he nacido. La vida es un regalo de Dios, pero es muy diferente vivir a existir. Hay muchos que existen, pero no viven. Existen, pero no viven. Y lo que Dios anhela de cada uno de nosotros es que vivamos. Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida. Pero a veces no entendemos esto. Pero en este transcurso de nuestra vida, en este trayecto de nuestra vida, el Señor nos invita a que entendamos cómo podemos vivir. Y mientras que estamos viviendo, tenemos que enfrentar muchas situaciones, problemas, dificultades, necesidades, y toda la vida vamos a estar en esa situación. Usted sale de una situación, de una necesidad, y entra otra. Sale de esa y entra otra. Y así nos la pasamos toda la vida. Hasta que llegamos al cielo y allá no hay llanto, no hay dolor, no hay necesidad, no hay nada. O sea que el Señor nos ha colocado aquí para que aprendamos a ir en bendición, a resolver todos esos problemas mientras que estamos aquí en la tierra, porque cuando lleguemos al cielo no habrá nada que resolver, está todo resuelto. Amén. Pero entonces el asunto es enfrentar las situaciones, enfrentar los problemas, enfrentar las dificultades de la vida. Y muchos dicen: yo ya no puedo más. Yo realmente no estoy equipado para enfrentar los problemas o las situaciones que se me presentan en la vida. Pero cuando uno mira la palabra de Dios, aprende que si esa es nuestra situación, tenemos que hacer cambios. Reconocer que guiados por el Señor y con su gloriosa presencia vamos a conquistar el sueño que Dios ha colocado en cada uno de nuestros corazones. Amén. A veces uno encuentra en la palabra de Dios frases difíciles. Por ejemplo, Job fue uno de los que dijo: ya no puedo más, cuando estaba pasando por tantas dificultades, por tantos problemas. Y en Job capítulo 3, versículo 11, Job dice: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O por qué no expiré al salir del vientre? El versículo 16: ¿por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Y hay expresiones de este Job así, pero no están lejos de lo que escuchamos en nuestro tiempo, en nuestros días. En este momento estamos orando
Unos jóvenes, unas niñas de 12, 13 años, cortándose las venas, no queriendo vivir. Quiero vivir, no le encuentro significado a la vida. Sus padres llaman: pastor, por favor, oren por mis hijos, por mis hijas. Estamos orando por personas, jóvenes que no le encuentran significado a su existencia, a su vida. Job, ¿por qué no morí? Pero él dejó que el Señor tocara su vida. Él le permitió al Señor que en ese proceso le guiara y le sostuviera. Y cómo me alegra cuando yo leo al final, en el último capítulo de Job, en el capítulo 42, cuando después de que Dios se presenta a él, entonces Job tiene que darle una respuesta al Señor. Le dice: Señor, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Luego dice en el versículo 5: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cambió, me arrepiento, es cambio de actitud, cambio de percepción de su vida. Ahí empieza Job y nuevamente retoma, y Dios trae una vida abundante para la vida de Job y entiende el propósito de Dios. Mis amados hermanos, a veces nosotros vemos la vida y no la vemos como un regalo de Dios. Simplemente, como dije hace un momento, existimos, pero no vivimos. Y hay dos tendencias en las personas. Una, sobreestimar su vida. La sobreestiman, tienen un concepto de sí más alto que el que debe ser tenido en cuenta, dice la palabra de Dios. Sobreestimado. Y las personas que sobreestiman su vida descartan a Dios y, por supuesto, colocan otro Dios. Las riquezas, la profesión, las cosas de este mundo. Entonces, sus fuerzas, sus capacidades, pero Dios no aparece en el panorama de las personas que sobreestiman a Dios, que sobreestiman su vida y que no estiman a Dios. Pero luego la vida los pasa por una cantidad de circunstancias y situaciones, y que Dios espera que esa persona vuelva sus ojos al Señor. La otra persona es la persona que se subestima, se siente menos que lo que Dios quiere que sea o que se sienta. Entonces son esas personas que dicen: bueno, yo tan solo soy un hombrecito, una mujercita. Yo tan solo soy un empleado. Yo tan solo soy un auxiliar. Tan solo soy un ayudante. Yo tan solo soy un pastor. Yo tan solo soy un hijo de mi papá y de mi mamá. Y allí es donde el Señor nos hace un llamado a que aprendamos a vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos, a que nos equipemos con lo que Dios quiere que nos equipemos. Y en esta mañana quiero que nos enfoquemos en la vida de David, el rey David, el que escribió la gran mayoría de los salmos. Pero no las escribió cuando comenzó, sino en el transcurrir de su vida, cuando ya había entendido el propósito de Dios para su vida, el sueño de Dios para su vida, cuando había pasado por una y muchas situaciones que tenía que haber enfrentado. Él escribe salmos al Señor, y entonces uno entiende. Quiero que leamos, hoy vamos a leer varios salmos, pero el Salmo 139.
versículo 13 al versículo 18. Salmo 139, versículo 13 al versículo 18. Con fuerza, hermanos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Amén. Dígale al que está al lado, el Señor se fajó conmigo. Se pasó. Gloria a Dios. Y usted dígase a sí mismo, soy una maravilla. Una maravilla de Dios, porque Él dice aquí, estoy maravillado. Has hecho, dice, te alabaré, formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, Señor. Te alabaré. Tú formaste, allí en esos versículos 13. Luego, tú me hiciste. Tú me creaste en el vientre de mi madre. No fui encubierto. Luego colocas pensamientos poderosos en mí, proyectos. Dice, no lo puedo creer. Se multiplica más que la arena. Despierto de este sueño y aún estás tú ahí. Estás tú. Estoy contigo y tú estás conmigo. Eso es un concepto de David cuando ha transcurrido la vida y cuando se ha dado cuenta de cómo es de maravilloso el Señor, cuando la vida está centrada en Él y que uno entiende el sueño de Dios para su vida. Amén. Por lo general, la preocupación de los padres, todos los que estamos aquí por lo general tenemos hijos, somos padres. Y nuestra preocupación desde que nacen los niños, nace el bebé, el hijito y vaya creciendo mi preocupación es equipar a los hijos para enfrentar la vida. Y entonces uno siempre está pensando, yo tengo que equipar a este niño, a esta niña para que enfrente la vida. Y entonces cada uno tiene su propia lista. Dice, bueno, yo necesito que él aprenda a leer y a escribir, que aprenda a hablar. O otros dicen, yo necesito que él aprenda a manejar el internet. Yo necesito que aprenda matemáticas. Yo necesito que aprenda del mundo de los negocios. Yo necesito que mis hijos aprendan para que cuando aquí al mañana no les pase lo que me pasó a mí, o que empieza cada uno a decir todo esto, que enfrente la vida con decisión. Bueno, cada uno cuando habla uno de esto, habla de acuerdo a su vivencia. Dice, lo que los hijos necesitan es esto, lo que los hijos necesitan aprender es esto. En esta época lo que se requiere para un joven es tal cosa. Y habla cada uno de acuerdo a su vivencia. Pero luego van creciendo y pasan los años y ellos mismos dicen, yo no sé mi papá o para qué me enseñaron esto, porque lo que realmente necesito es esto y aquello, y de esto no me sirvió mucho y aquello. Y entonces uno dice, Señor, ¿sería que perdí mi tiempo al enseñarle a mis hijos tantas cosas? Pero lo que realmente necesitan los hijos es ser responsables de sí mismo y va aumentando de acuerdo a su madurez. Los hijos cuentan con todo el tiempo que se requiere. No tienen los niños, los jovencitos, tienen todo el tiempo para formar, para equiparse, pero a veces su tiempo se malgasta. Entonces, uno se da cuenta que
al transcurrir la vida se necesitan algunas cosas importantes. Quiero mencionar algunas. Se necesita disciplina, se necesita constancia, se necesita inspiración, se necesita formar el carácter. El carácter es formar diligencia, perseverancia, manejo de las frustraciones, de las situaciones difíciles, excelencia, responsabilidad, crear en ellos generosidad, aprovechar bien el tiempo. Y bueno, ahí sigue la lista de lo que uno dice, lo que yo creo que hay que formar en nuestros hijos o en mis hijos son estas y estas características. Un carácter. Hoy el mundo, esta generación de ahora, tiene mucho conocimiento, pero poco carácter. La cárcel está llena de hombres muy sabios, muy inteligentes, muy entendidos, pero sin carácter en sus vidas. Y no han sabido enfrentar la vida. La clave está, hermanos amados, en descubrir cuál es el sueño de Dios para nuestra vida. Porque a veces nosotros como padres tenemos un sueño con nuestros hijos, pero a veces no es ese el sueño real que Dios quiere para ellos o tiene para ellos. Pero como Dios nos hizo, como lo hemos leído, tú me formaste, tú me hiciste, tú eres mi creador, pues ¿quién mejor que Él que nos diga cuál es el propósito, cuál es el sueño que Él tiene para cada uno de nosotros? Amén. Y no importa los años, no importa el momento que está viviendo, cuando uno descubre el tiempo de Dios se hace real, el poder de Dios se manifiesta, entonces se hace real la grandeza del Señor en nuestras vidas. En el Salmo 8, el salmista David, el rey David, nos dice unos versículos preciosos, versículo 4 al versículo 6. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Me hace entender esto, que el Señor, cuando creó al hombre, cuando te creó a ti, lo creó teniéndolo en su corazón, porque dice, para que lo tengas en su memoria, para que tengas de él memoria, para que lo visites. Tú y yo hemos sido creados con propósito. Tú y yo hemos sido formados por el Señor. No nos ha hecho el Señor poco menor que los ángeles, pero dice, me ha coronado de gloria y de honra, y dice, y me hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de mis pies. Señor, yo quiero que tú me muestres qué es lo que tú ves en mi vida. Yo quiero que tú le preguntes al Señor en esta mañana, Señor, ¿qué es lo que tú ves en mí? ¿Qué es lo que tú ves en mí? ¿Para qué me creaste? ¿Para qué me formaste? ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida? Cuando pensamos en David, tenemos que ir a la Escritura y mirar su biografía. En 1 de Samuel capítulo 16 y capítulo 17 encontramos el sueño de Dios para David.
Cuando uno mira la historia de David, bueno, uno recuerda, cuando uno habla de David, uno recuerda eventos como, así usted no conozca la Biblia ni nada, se acuerda de David y Goliat, por lo menos. David y Goliat. Uy, sí, David, el que derrotó al gigante Goliat. ¿Cómo se enfrentó a ese gigante? Con una honda. ¿Y cómo lo mató? ¿Y cómo lo derrotó? Pues ese fue uno de los gigantes que David derrotó. Y ahí el Señor le permitió ir aprendiendo, porque él se enfrentó a muchos gigantes. Uno de los gigantes, el rey Saúl, que lo persiguió y lo quería matar. Los filisteos, el ejército de Israel, la división, el querer afligir su corazón. Tantos gigantes que David enfrentó, pero todo fue dentro del tiempo y del proceso de Dios que Dios le equipó. Pero yo quiero que vayamos al momento cuando David es ungido por Samuel. Me doy cuenta que leyendo la palabra de Dios, David, para su padre Isaí, era simplemente un pastor, un pastorcito. Porque ahorita vamos a mirar, él era el que estaba cuidando las ovejas, era un pastorcillo. Y cuando se tiene una concepción de una persona, y yo me creo lo que las demás personas dicen, a veces pierdo de vista lo que Dios quiere hacer para mi vida. Entonces para David, de pronto para él, sí, yo solamente soy solo un pastorcillo. Soy solo el menor, como dijeron los hermanos. Él es el menor de todos, él es un chiquillo. Cuando David se presentó ante el rey Saúl para enfrentarse a Goliat, dice la palabra de Dios que Saúl dijo, pero tú eres un muchacho, tú eres muy joven, ¿qué vienes aquí? Y sus hermanos, cuando lo vieron allá en donde estaba el ejército y metido ahí, pero muchacho, ¿tú qué has venido a hacer aquí? Tú deberías estar cuidando allá las ovejas, estar detrás de las ovejas, las has abandonado. Para muchos David era un don nadie. Eso era lo que la gente a su alrededor pensaba, su padre pensaba, sus hermanos pensaban, y hasta de pronto hasta él pensaba. Pero Dios tenía un sueño precioso para el rey David. El sueño de Dios para David. Y cuando uno lee en 1 Samuel capítulo 16, dice versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Imagínense, hermanos, el Señor con David soñaba era que él iba a ser un rey. Mientras que su papá pensaba y lo preparaba para que fuera un pastor, para que estuviera en el campo, Dios estaba soñando con David de que él iba a ser un rey. ¿Cuántas cosas el Señor sueña contigo, conmigo? ¿Cuántas cosas, hermanos? Pero por falta de estar en la presencia de Dios, nos desubicamos y no sabemos el sueño de Dios para nuestra vida. Así que Samuel escuchó y dice que se fue. Y cuando llegó allá a Belén, dice que se acercó a la casa de Isaí, versículo 6. Y vinieron los hijos de Isaí, los llamó. Cuando ellos vinieron,
dice versículo 6, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor había mirado de hacía mucho tiempo el corazón de David. Dijo: con él tengo mi sueño para ser rey. Samuel tenía una imaginación, tenía un perfil de lo que él creía que debería ser el rey. Y vio a y pensó: este es. El Señor le dijo: ese no es. Y luego dice que empezaron a pasar cada uno de sus hijos. Versículo 8, Abinadab. Y el Señor le dijo: este tampoco lo he escogido. Luego hizo pasar Isaí, le dijo: entonces Sama. Dijo: a este tampoco lo ha elegido el Señor. Hizo pasar sus 7 hijos. Pero Samuel dijo: Jehová no ha elegido a estos. Y entonces dice Samuel, como asustado, como dice: bueno, ¿será que hay algo escondido aquí? Y dice: ¿son estos todos tus hijos? Versículo 11. Y él le respondió: pues queda aún el menor, el chiquito, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Así que lo mandó traer. Y cuando él entró, no alcanzó a arreglarse, a vestirse, venía oliendo a oveja, a chivo, medio despeinado. El Señor le dice: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó Samuel y se fue. Pero desde ese día vino el Espíritu del Señor sobre David. Comenzó el sueño de Dios para David. Mis amados hermanos, el sueño de Dios para David era más grande que cualquier cosa que pensaban sus personas más allegadas, sus familiares. Y hoy debemos aprender, hermanos, que el curso de nuestra vida, el tiempo que transcurrimos en nuestra vida está trazado por el sueño de Dios y no por la opinión que la gente tenga de ti, o no por la opinión de lo que tú pienses de ti, sino que está trazado por el sueño de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Diga: yo sé que Dios tiene un sueño para mí. Ahora pregúntate allí: ¿qué ve el Señor en mí? ¿Qué es lo que tú ves en mí, Señor? Revélamelo. Revélame, Señor, ¿qué es lo que tú ves en mí? ¿Cuál es el sueño que tú ves en mí? Y yo te animo para que durante este mes que vamos a estar hablando sobre estoy equipado para enfrentar la vida, tú tomes en la casa una hoja de papel y allí en oración: Señor, revélame, muéstrame qué es lo que tú esperas de mí, qué es lo que tú quieres de mí, cuál es el sueño que tú tienes para mi vida. Y no importa la edad, no importan los años. David era un jovencito, pero me llama la atención de otros casos en la palabra de Dios. Abraham, un anciano de 80 años y más. Y el Señor le dice: ve, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y voy a hacer de ti una nación grande. Una nación grande. Tú eres el padre de una nación. Mira las estrellas, mira la arena del mar. ¿La puedes contar? No.
así será la nación que saldrá de ti. Y Abraham le contó eso a su esposa. Su esposa ya no podía tener hijos, ya muy viejita, anciana. Ella se rió. Abraham no se rió. Abraham le creyó al Señor. Abraham le creyó al Señor. Y se mantuvo, y se mantuvo, y pasaron los años, y el Señor lo fue fortaleciendo, fue pasando por muchas pruebas, y su fe se fortalecía. Y después el Señor le da a su hijo Isaac. Y de Isaac viene Jacob. Y de Jacob las 12 tribus de Israel. Y de ahí nace la nación de Israel. Por eso Abraham entendió que en el tiempo de Dios se cumpliría el propósito por el cual el Señor le había dado la vida, y que el sueño de Dios que Dios tenía en Abraham se cumpliría, y no desfalleció, sino que se fue robusteciendo su fe, su confianza en el Señor, y se fue equipando en la medida que iba pasando el tiempo. Moisés es otro ejemplo. Dios vio en Moisés la persona indicada para enfrentar al faraón. Dios vio en Moisés la persona indicada para enfrentar al rey de los egipcios. 400 años de esclavitud. Cuando él estaba allí, el Señor lo llama. Cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, 40 años llevaba ya cuidando las ovejas del suegro. Y el Señor lo llama a la zarza. Le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, el lugar que pisas santo es. Yo te he escogido a ti para que saques a mi pueblo de la esclavitud en la que está en Egipto. Y empezó Moisés a decir: yo, porque él era tartamudo. Yo no creo que yo sea. Y empezó: te equivocaste, Señor. Busca al que debes buscar. ¿Por qué no te fijas en mi hermano Aarón? Él sí habla bien. Y dele, y sacó excusa tras excusa. El Señor dice: no, el sueño es contigo. Tú vas a traer libertad al pueblo de Israel. Y así, aun cuando tenía dificultades y esto, Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud. Y se cumple el sueño de Dios a través de Moisés, con la vida de Moisés. Y Dios obra a través de este varón. Era tan honrado Moisés, y hasta el día de hoy es tan honrado, que después del Señor Jesucristo, uno de los personajes más famosos, más honrados, es Moisés. Y el Señor dice que cuando murió Moisés, escondió el cuerpo de él, porque si no lo esconde, le hacen un monumento a él y lo estarían adorando a él, aún en este tiempo, hermanos amados. Y así podríamos pensar en muchos hombres. Jeremías, cuando el Señor le dice: te he escogido, el sueño que tengo es que tú serás un profeta a las naciones, tú serás un profeta que vas a hablar mi palabra. Dice: Señor, te equivocaste, porque yo soy un niño, no sé hablar. Pero era el sueño de Dios. Es que por lo general, los sueños de Dios son tan grandes y abrumadores, que cuando uno lo mira dice: Señor, imposible. ¿Tú quieres hacerlo a través de mí? ¿Tú quieres? Y qué bueno cuando uno entiende que sí es así, que es a través de mi vida, que es a través de tu vida, que Dios quiere hacer grandes cosas y que tiene propósitos maravillosos, que Él lo va a hacer, que Él está soñando con esa vida tuya, con ese propósito de tu vida. Entonces, esto nos comprueba, hermanos amados, que mientras que haya aliento, mientras que estemos respirando,
Nunca es tarde para obrar de acuerdo al sueño de Dios. Amén. Nunca es tarde para obrar de acuerdo al sueño de Dios. Tal vez tú digas, pastor, pero es que yo soy un anciano. Pues le digo, Moisés era un anciano, Abraham era un anciano. Otro es que yo soy muy niño, David era un jovencito. Y Dios cumplió el propósito a través de ellos. ¿Cómo te ves a ti mismo, mi amado hermano? Cuando yo entiendo cuál es el sueño de Dios para mi vida, qué es lo que Dios ha hecho y qué quiere hacer a través de mi vida, cuando yo entiendo el sueño de Dios, entonces empiezo a equiparme, a dejar que el Señor equipe mi vida, que el Señor me dé los elementos, las herramientas, y entonces estoy listo para ir enfrentando la vida. Amén. David no llegó a ser el rey de Israel al otro día de ser ungido, no. Tuvo que pasar un proceso, tuvo que pasar varios años, tuvo que enfrentarse al gigante, tuvo que aprender la guerra, tuvo que aprender a depender de Dios, tuvo que aprender a humillarse en la presencia del Señor y a esperar en la fuerza de Dios. No fue al otro día, pero ya sabía cuál era el sueño de Dios. Amén. Ya había una unción sobre su vida y empezó a caminar en esa dirección. Abraham, ahora David, pues llegó a ser el gran rey David, el gran rey de Israel. De su descendencia viene el mismo Señor Jesucristo, el gran rey David. Abraham entendió el sueño de Dios, se dejó equipar por Dios y llegó a ser el padre de la fe. Amén. Abraham nos enseña qué es la fe, cómo tener fe en los momentos más difíciles. Esa escena donde el Señor le pide que le entregue en sacrificio a su hijo Isaac, que le había dado su descendencia. Él dice, se la entrego, Dios verá cómo hará, no sé, pero yo le creo a Dios. Qué prueba tan impresionante. Pero su fe se robusteció, su fe se fortaleció, su fe creció. Nosotros tenemos que aprender que en medio de nuestra vida, cuando entendemos el sueño de Dios, Dios nos estará equipando para cada día cumplir el sueño de Dios. Amén. Moisés igualmente entendió el sueño de Dios que Dios tenía para su vida. Y aun cuando el Señor, uno dice, pero lo llevó 40 años al desierto a pastorear. Claro, el Señor lo equipó durante esos 40 años. Cómo vivir en el desierto, cómo llevar un pueblo por el desierto. Lo equipó y lo enseñó a confiar y a creer en el Señor. Y por eso es llamado Moisés el gran libertador del pueblo de Israel. Y así podríamos señalar muchos. El apóstol Pablo, cuando se convierte al Señor, dice, yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi causa. Y ahí empiezan a pasar, transcurrieron 14 años para que después Pablo empezara a proclamar el mensaje entre los gentiles. 14 años donde el Señor lo empezó a equipar. Por eso el apóstol Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el salmista David escribió el Salmo 1 con el que empieza el libro de los Salmos. Este Salmo 1, precioso salmo, que dice la palabra del Señor. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Todo eso lo puede desviar del proceso y del sueño de Dios. Ni en silla de escarnecedores. Más bien entiende, dice, en la ley del Señor está su delicia.
en ella medita de día y de noche. Va a la presencia de Dios, va a la palabra de Dios, va a la fuente y le dice: Señor, revélame cuál es tu propósito, cuál es tu sueño conmigo. Y nos lo muestra en el versículo 3, nos lo presenta como un árbol. Dice: esta persona que ha entendido el sueño de Dios, el propósito de Dios, será, dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, produce lo que fue llamado a hacer, su hoja no cae, se mantiene en vigor. Y dice: y todo lo que hace prosperará, prosperará. Está equipado, está en la línea correcta, está en el camino que Dios ha trazado, ha entendido el sueño de Dios, el propósito de Dios. Mis amados hermanos, hoy es un día para que cada uno de nosotros reflexionemos, para que vivamos en el sueño de Dios. Tal vez tú ya lo sabes, ya lo tienes, pero necesitas que el Señor te equipe, te fortalezca, te dé las herramientas. Y el Señor nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy sea un día para decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero descubrir el sueño que tú me has dado. Yo quiero comenzar a vivirlo. Yo quiero pasar tiempo en tu presencia, equipándome, fortaleciéndome, pero cumpliendo el propósito por el cual tú me has creado. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Allí donde tú estás, inclina tu frente, cierra tus ojos. Empieza por darle gracias a Dios por la vida que te has dado. Empieza por decirle al Señor: Señor, yo quiero decirte que no te equivocaste al crearme a mí. No te equivocaste al hacerme a mí. Tal vez es el momento para decir: Señor, me aparté, me alejé. He estado viviendo conforme a mis pensamientos, a lo que yo creía. Pero Señor, hoy vuelvo mis ojos a ti. Hoy vuelvo mi vida a ti. Perdóname, Señor, me arrepiento. Lávame con tu sangre. Y Señor, revélame cuál es el sueño que tú tienes para mi vida a partir de este momento. Señor Jesús, tu palabra es preciosa. Tú dices: el que no naciere de nuevo no puede ver y entrar en el reino de Dios. Señor, en esta mañana yo te ruego que produzcas en cada uno de nosotros un nuevo nacimiento. Un nacimiento en el Espíritu. Que podamos entender lo que hay en tu mente y en tu corazón, y que ha estado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, Señor. Tus sueños, tus proyectos. Señor amado, tú no te equivocas al dar la vida. Tú, Señor, nos la has dado. Yo te ruego que tú bendigas a los jóvenes que están en esta mañana en este lugar. Que tú bendigas a los matrimonios. Que tú bendigas y dirijas, Señor, a nuestros hijos. Que tú bendigas, Señor, y dirijas a cada una de las personas maduras. Porque para ti no hay edad. Para ti, Señor, no existe el tiempo. Tú vives en un eterno presente. Y tú, Señor, nos has llamado a cumplir el propósito. Y tú lo culminarás. Y tú, Señor, nos guiarás.
Gracias, mi amado Dios. Habla con el Señor. Dile al Señor: Señor, ¿qué ves tú en mí? Yo quiero verlo, porque a veces con mis ojos no veo. Pero revélate a mi vida. ¿Qué ves tú en mí? ¿Qué quieres tú de mí, Señor? Y Señor, quita todo obstáculo. Quita, Señor, toda limitación. Todo espíritu de miedo, de temor, Señor, se va en el nombre de Jesús. Por más grande que sea el sueño que tú tengas y tienes para nosotros, que a veces, Señor, en nuestra limitada visión pensamos que no es posible, que no se puede desarrollar, que hay muchas carencias. Pero, Señor, es tu sueño y tú lo alcanzarás si cada uno de nosotros disponemos nuestro corazón delante de ti. Si cada uno de nosotros te decimos: Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Heme aquí, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí están mis manos, mis pies, mi corazón. Señor, equípanos cada día. Danos las herramientas, danos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo y por tu gloriosa presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu Espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de ti lo que tengas que hacer. Barro en tus manos yo quiero ser. Traigo a ti mi corazón. Opera, Jesús, por tu Espíritu. Y esperar.